Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión sobre metodología de proyecto que estará a cargo del maestro Jorge Agustín García García, quien es un elemento importante dentro del nivel básico. Ahorita él nos va a platicar un poco. Agradezco la presencia de nuestro secretario, el arquitecto Jonathan Méndez Gascón, y del maestro Carlos Fernando Irigoyen Varo. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra, maestro. Adelante. Muy amable maestra Dalia, buen día a todos los asistentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de una parte fundamental dentro del diseño y podemos comentar también que para dar inicio a este tema, primero tendríamos que formular una pregunta y la primera pregunta sería, ¿cómo se diseña? ¿Qué se necesita para diseñar? ¿O qué hago al momento de iniciar un proyecto? Y bien, pues entonces creo que una de las respuestas pudiera ser el programa arquitectónico. Y el programa arquitectónico es esencial en todo proceso de diseño. Vamos a iniciar con la primera lámina. Este es un texto, ahorita se los leo y se los comparto, eh, como una parte introductoria del mismo, ¿sí? Dice, hay otro asunto en el que la creación arquitectónica está muy ligada a la realidad que las demás artes, el programa. Es decir, el hecho de que la arquitectura sea un oficio y una obra de servicio, el programa es simple y llanamente el problema. El problema puesto en términos que nos permitan componer con ellos, crear con ellos y pues todo lo que tenemos que lidiar. El programa no necesariamente es un dormitorio y una cocina. Hay programas de muchas índoles, tantas las necesidades humanas que la arquitectura tiene que satisfacer. No solo las prácticas, sino todas absolutamente. Los seres humanos tenemos muchos estratos, desde los más superficiales hasta los más hondos, y en todos debe de calar la arquitectura. El programa tiene dos grandes ramas, digamos, lo físico y lo humano. Lo geográfico físico es, por ejemplo, una ubicación dentro del globo terrestre, una altitud que derivan de un clima. Es también un punto dado de una ciudad concreta con su microclima, su orientación astronómica y su asoleamiento, el cual se debe de resolver por medios arquitectónicos y no cogiendo el teléfono para llamar a la empresa de aire acondicionado para ver cómo soluciona lo que puede resolver yo. Con unos edificios vecinos y un contexto urbano, que desde luego incluye la vegetación, con los que mi obra deberá armonizar. Es, en resumen, una larga lista de requerimientos funcionales, técnicos y económicos, derivados todo de lo que he mencionado y de otras muchas cosas. Todo lo anterior se refiere a lo geográfico o físico. Por otro lado, está lo geográfico humano, mucho más extenso y complejo. Satisfacer los requerimientos del programa no es algo opcional. Todo en él es obligatorio para cualquier arquitecto, ya sea que conciba una choza o una ciudad. Es igual si hablamos de espacio arquitectónico o de espacio urbano. Si esta obligación falla, todo falla. No puede existir valores estéticos y de otro tipo que validen la obra si ésta no cumple con lo esencial. Y, y este texto, esta cita que les acabo de mencionar, es del arquitecto Fernando González Gortázar, de un libro que él escribió hace un par de años, que se llama Arquitectura, Pensamiento y Creación. Y aquí nos va diciendo lo que sucede cuando estamos aplicando un programa arquitectónico. Y ya entrando un poquito más en entender un poquito el concepto primeramente de programa y de metodología, existe otra cita de Geoffrey McTutis. Utilizamos nuestros edificios no solo como cobijo o espacio para desempeñar ciertas tareas, sino también para presentar ideas, ya sea en una vivienda particular, un edificio de oficinas o un edificio municipal,
utilizando el diseño para expresar ideas que queremos hacer comprender a los demás. El proceso de diseño en el medio ambiente al cual se desarrolla, perfecciona y comunica dicha expresión. El diccionario de la Real Academia Española consigna diversas acepciones. Actualmente tiene la palabra programa y de ella resaltan tres para nuestro interés. Número uno, previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión. Número dos, proyecto ordenado de actividades. Y número tres, serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. Esta última específicamente es muy relevante para los problemas arquitectónicos. El programa arquitectónico es parte de una metodología de proyecto que inicia desde conceptualizar e investigar hasta culminar con el proyecto ejecutivo y llevar a la realidad el objeto de arquitectura. Las bases del proyecto radican en la investigación, pero también se sustentan en la creatividad del proyectista que propone desde aquí una visión de cómo puede ser el proyecto arquitectónico. En estos conceptos se refleja la relación con un orden de las cosas, es decir, una metodología específicamente aplicando el proyecto de arquitectura. Se citan las siguientes definiciones. Como programa arquitectónico es la declaración de los locales y áreas de que se compondrá o se compone una edificación, definiendo la estructura espacial y su organización, así como la manera de agrupar de cada una de las áreas y locales, y la definición de los locales y áreas de sus dimensiones superficiales o análisis de áreas. El programa es el anuncio expresado en conceptos, textos e imágenes de los requisitos a satisfacer por una obra o un proyecto arquitectónico. Y como una tercera cita, una tercera acepción, es la base teórica donde se fundamenta el proceso de diseño. Está constituido por un contexto o ambiente físico inicial, que es el lugar, un sujeto, usuario o destinatario, quien será el individuo respecto del cual se definan las unidades de requerimientos, o sea, el cliente, y un objeto arquitectónico por diseñar, que será el resultado creativo del proceso, o sea, el edificio. La relación metodológica del proyecto con el programa arquitectónico, pues lo vamos a considerar primeramente con una definición para luego tratar de resumir un poco el concepto. No olvidando que método se puede definir como el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, un procedimiento que se sigue para seguir algo y procedimiento que se sigue en las ciencias para aumentar el conocimiento y enseñarlo. La metodología se conceptualiza como el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos, o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. En consecuencia, el programa arquitectónico constituye una metodología aplicada al proyecto de arquitectura, donde se puede plantear varios métodos para diversas esferas que conforman el problema arquitectónico. Es decir, yo considero que primeramente el método es esa serie de procedimientos y órdenes para poder generar lo que sería en sí un programa arquitectónico. Este programa arquitectónico pues tiene varios pasos o varias secuencias, varias etapas en las cuales vamos poco a poco desmenuzando el problema para poderlo resolver. Vamos a iniciando con tres partes acerca de lo que sería el programa, el proyecto y el proceso. La primera parte hablamos del desarrollo de un proyecto arquitectónico y este lo vamos a tratar de abordar desde un principio, desde un inicio. El primer inicio está relacionado pues con entender el problema
sí, entender el problema para luego irlo desarrollando poco a poco. También aquí va a aparecer lo que sería el terreno. En este caso, en en lo que sería la clase de proyecto 1, eh, los, los, los terrenos, pues realmente en su mayoría están ya dados, ¿sí? Lo que se pretende es que ustedes, a través de entender lo que sería una metodología de proyecto y un programa arquitectónico, puedan irlo entendiendo, desmenuzarlo, bueno, nuevamente como lo estaba comentando hace rato, y a través de ejercicios o de ejemplos que ya están un poquito más avanzados. Esto permitirá pues que ustedes vayan identificando todo este proceso que se desarrolla dentro del cómo diseño o qué hago para diseñar. Bien, primeramente lo que tendríamos que, o lo que tenía que suceder es la comprensión del problema. Es decir, como primer punto tenemos que recopilar datos. Y ante ello, pues debemos de considerar los antecedentes. ¿Cuáles antecedentes? Bueno, actualidades dentro de lo que sería el género, realidades iniciales y carencias del propio, medio en el que se da el problema, en este caso ya un poco más específico en el lugar en el ámbito del tema, medios con que se cuenta para resolverlo y soluciones dadas con anterioridad a problemas similares, es decir, también se le conoce como analogías. También como parte de los antecedentes, pues debemos de conocer tendencias actuales, posibles avances y, en dado caso, hacer consultas de campo o bibliográficas o personales. También, dentro de esta recopilación de datos, debemos de tomar en cuenta las normativas que puede haber, como los reglamentos, vocacionamientos, uso del suelo, bibliografía de estándares. En este caso, la bibliografía de estándares pues tiene que ver con libros como Neufer, como el Plazola, como el de Javier Fonseca, y antropometría, como también hay otras alternativas como censos, aforos, encuestas, con la intención de determinar grupos, superficies construidas abiertas del terreno. Dentro también de esta recopilación de datos debemos de tomar en cuenta los aspectos técnicos, como es la infraestructura del lugar, los servicios, en parte los preliminares para el equipamiento urbano, los sistemas constructivos factibles y materiales regionales. Los materiales regionales nos permiten tener un poquito más de economía dentro de la obra y también entender los sistemas constructivos como para poder eficientizar el proyecto. Los aspectos económicos van también en el tendido de que debemos de considerar los niveles socioeconómicos del lugar, del cliente, porque debe de haber una congruencia de gastos y de recuperabilidad. Y ahí entran cuatro valores importantes: el valor social, el valor lógico vital, el valor ético y el valor útil. Eh, Inmediatamente después de recabar estos datos, bueno, debemos de tomar en cuenta o debemos de considerar objetivos. Y esos hay que jerarquizarlos y siempre vamos a ir en el proceso de lo general o particular. Posterior a ello, la interpretación de las necesidades de los usuarios. Es decir, a través de una entrevista o a través de observaciones de campo en instalaciones similares, o bien a través de una consulta bibliográfica especializada. Sí, con esto nosotros armamos un listado de necesidades que es, en este caso, fundamental para poder determinar los caminos que vamos a tomar para el proyecto. Y estos datos los tenemos que vaciar en una tabla que es una lista de necesidades, o bien se genera aquí una lista de dependencias, donde primeramente debemos de analizar la cantidad de personas que van a utilizar un lugar o un espacio. Lo vamos a ir desmenuzando. Lo podemos ejemplificar a través de una casa, por ejemplo. ¿Sí? Si en una casa unifamiliar
a lo mejor hay 5 personas, bueno, en el primer casillero, pues debemos de considerar las personas y los usuarios, cuántas personas hay. Y también para determinar el espacio que ellos requieren de acuerdo a sus necesidades, pues tenemos primeramente que considerar las cosas que son móviles o inmóviles. Es decir, si estamos pensando, por ejemplo, en una sala, pues debemos de considerar que esa sala pues, debe ser para cuántas personas, 5, 6, y qué tipo de muebles móviles o inmóviles debe de contener ese espacio. ¿Qué actividades se desarrollan? Hay que describir qué sucede, por ejemplo, vuelvo a repetir en ese ejemplo, pues es convivir, es platicar, es ¿cómo se llama? Es estar, o sea, estar, a lo mejor algunos tienen una televisión, bueno, pues ver la televisión, y entonces ahí aparece un objeto más dentro de lo que es la sala, aparte de los sofás, que puede ser el clásico uno 2 3 bueno, ahí aparecerá eh, la televisión. Y luego, pues, si yo traigo un café o traigo una bebida, pues, ¿dónde la pongo? Ni modo que todo el tiempo la esté utilizando o la tenga en la mano, ¿no? Pues tendría que tener un mueble de apoyo en el cual pueda yo sostener esa bebida. Y entonces ahí vuelven a aparecer, pues, eh, otro tipo de muebles, ¿no? Desde la mesa de centro o mesas laterales. Y todo esto nos va determinando qué es lo que se tiene que hacer dentro de ese espacio y qué debe de contener ese espacio. Al final, bueno, en el casillero 4 es la denominación espacial. Bueno, entonces determinamos que por el número de personas, por la cantidad de muebles y por la cantidad y el tipo de actividades que se realizan, estamos hablando de una sala o de una estancia. Y luego, en el casillero 5, pues entonces consideramos una dimensión preliminar. Esta dimensión preliminar está basada en las medidas, primeramente, de los muebles, ¿sí? Cuánto miden y cuánto espacio necesitan, porque también hay que considerar sus circulaciones, hay que considerar la forma en cómo nos vamos a mover dentro del espacio, y eso nos determina también una dimensión que puede tener ciertas diferencias al momento de ya entrar en el proyecto. Esto, vuelvo a repetir, es una situación preliminar. Entonces, podemos ir determinando aproximadamente lo que vamos a necesitar de toda la casa para determinar también metros cuadrados y decir o definir si todo lo que estamos definiendo o desarrollando cabe en el terreno. Otra parte importante es hacer bocetos, es decir, entender las 3 dimensiones para poder determinar ese espacio. Si no, también no vamos a poder de alguna manera entenderlo o aplicarlo dentro de lo que sería el terreno. Posterior a ello, serían las intenciones del proyecto, el espíritu que debe de ser. Y ahí entran algunas situaciones psicológicas, ahí entran algunos puntos que se deben de considerar, que son parte el usuario y parte del arquitecto. Por ahí se comenta y se dice, no, el arquitecto es un creativo, el arquitecto es el que idea, el arquitecto es el que diseña, sí. El arquitecto también es el que imagina y fantasea, perfecto. Entonces, para que todo esto suceda, debemos de tomar algunas prevenciones o algunas situaciones que también están relacionadas nuevamente, uno, con tener datos. Dos, con entender la necesidad del cliente, para eso lo entrevistamos. Tres, a través de lo que él nos pueda decir, nosotros buscar las mejores alternativas para que este espacio le sea satisfactorio. Y incluso nosotros tener la alternativa de brindarle experiencias en un espacio en el cual él solamente se imagina que debe tener muebles. Y nosotros debemos de complementar todo eso a través de nuestras ideas. Por eso debemos de considerar
¿Qué intenciones tenemos nosotros? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cuál sería el espíritu? ¿O cómo debe de ser? ¿O cómo puede ser ese espacio? En el casillero 7 hablamos de las interacciones, de los flujos, de las vinculaciones, la relación entre espacios, la forma en cómo circulamos esos espacios y cómo se relaciona, cómo es esa interacción entre espacio y espacio. Ya hoy hay espacios multifuncionales que nos permiten eh, estar en un espacio, pero a la vez poder tener alternativas dentro del mismo. Es decir, tenemos una sala, un comedor y una cocina, todo en el mismo espacio. Y eso nos permite que se diversifique el espacio, pero que a la vez tenga, bueno, obviamente hay que definir muy bien las funciones, pero que de alguna manera tienen esa interacción tan fuerte, tan marcada, que de repente son espacios que ya no pueden estar, digamos, solos, sino que conviven perfectamente bien, y eso hace que se convierta en un espacio de diversas funciones, pero que a la vez se genere cierto confort al tener esa relación. El, el punto número 8, o el casillero número 8, son las consideraciones especiales, psicológicas, donde también entran esas consideraciones hacia lo constructivo y hacia lo ambiental. Ya habíamos comentado hace rato, a través de las citas, es donde ahí interviene la vegetación, interviene la forma en cómo psicológicamente nos permite eh, recrear ese confort que a veces nosotros buscamos o que el propio cliente busca, las vistas, que es buscar que de alguna manera el espíritu del usuario se pues expanda, genere eh, ciertos ámbitos en los cuales él esté realmente a gusto y que en muchas ocasiones no sabe por qué, pero es porque ahí entra el matiz de la luz, es la vegetación, las vistas, eh, la amplitud en su circulación, la ubicación del lugar, el tipo de muebles. Entonces, todas esas partes permiten que psicológicamente el cliente se sienta a gusto en ese lugar. Y eso es producto de nosotros en el sentido de que debemos de considerar todas esas necesidades para que al final de cuentas ese sea el producto. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Pues a través de pues, entender los materiales, entender ¿cómo se llama? El medio ambiente y todo lo que rodea, además de lo constructivo. Posterior a esto, pues debe de haber un encuadre o marco conceptual que pues es esta realidad que se interpreta ya en conceptos. Y estas serían las primeras fases de esta interpretación y de cómo deben ser los pasos atendiendo a estos tres factores. Aspectos psicológicos o factores psicológicos, funcionales y edificatorios. Estos tres los tendríamos que ir desarrollando, ir desmenuzando, ir entendiendo, comprendiéndolos mediante croquis o expresiones tridimensionales, es decir, esquemas también y anotaciones. Se tiene que dibujar. No podemos estar en el aire pensando las cosas. Al final, todo es producto de nuestros pensamientos que se deben de evidenciar a través de algo que se llama dibujo o un elemento gráfico. Y elemento gráfico nos referimos no nada más a un diagrama, no nos referimos nada más a escribir, sino que también nos referimos a dibujar, porque eso nos permite evaluar las cosas. Por ejemplo, es un análisis dimensional. Este análisis, como ya anteriormente en la tablita nos habíamos dado cuenta de que debemos de considerar los muebles
de que debemos de tomar las dimensiones, de que debemos de considerar las circulaciones. Todo esto lo vamos a concentrar precisamente en un dibujo. Y este dibujo o este diagrama, podríamos decirlo de esa manera, nos determina primeramente qué se necesita para que el espacio funcione. Para la función, debes de considerar tres aspectos importantes. Primeramente, entender la actividad. ¿Qué actividad se desarrolla en ese espacio? Lo siguiente es qué tipo de muebles vas a necesitar para esa actividad. ¿Cuánto miden esos muebles? Y lo siguiente es cómo voy a circular ese espacio. Esos son los conceptos para entender o para determinar una función espacial. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un esquema donde es una recámara, donde pues tenemos la actividad que es dormir, que es descansar, y que para ello necesitamos una cama. Lo siguiente es muebles a los lados de apoyo, porque a lo mejor a uno se nos ocurre leer en la noche, o bien iluminar un poco la recámara de forma artificial por la noche. Y eso entonces genera que debes de tener lámparas, que debes de tener un mueble de apoyo, debes de tener eh, en la recámara tienes que tener un espacio para cambiarte, para guardar tu ropa, entonces necesitas un closet, alguien necesitará ahí para arreglarse, para peinarse, las mujeres, por ejemplo, maquillarse, pues deben de tener un área de tocador y un mueble en el cual pudiera ser que sea para trabajar, como una especie de escritorio, o bien un mueble de apoyo en el cual, pues algunos requieren poner una televisión o algo porque les gusta ver en la noche en su recámara. Y también ahí vemos cómo se debe de circular ese espacio, cuáles son los espacios que de alguna manera son de circulación y que esos en algunas ocasiones se integran a una gran parte de lo que es la actividad. Entonces, aquí determinamos a través de circulaciones de los muebles, del espacio, para que se dé la actividad de forma confortable. Digo, no es una recámara grande, pero sí está adecuado para que una persona pueda circular y pueda estar dentro de ese espacio sin ningún problema. Y hablamos entonces de un total de 6,50 de largo, ¿sí? Y lo que contiene pues es un closet, tocador, cámara, cama, una cama grande porque es una cama king size. Ahí tienen las medidas. Entonces, esto nos va a determinar cuánto tenemos de espacio y eso ya lo podemos considerar al momento de desarrollar ya en sí el proyecto. Y bueno, aquí, como les comentaba, no siempre vamos a tener esta alternativa de, de considerar un terreno. Digo, más bien no de considerarlo, siempre va a haber un terreno, perdón, más bien a ustedes va a tocar ya en un momento de su trayecto en la carrera, prácticamente al final, determinar un terreno. Es decir, yo tengo un tema, no sé, un centro cultural, pero necesito un terreno. Y tengo que buscar un terreno. Y para ello está este capítulo o este inciso donde debemos de considerar un estudio de alternativas. ¿Sí? Esto voy a tratar de ser un poquito más breve. Sin embargo, tiene conceptos que se tienen que considerar en todo proyecto. Hay que considerar estos factores. Los físico-naturales, que en este caso ya lo vimos por ahí en algún momento al inicio, es el clima, el asoleamiento y vientos como parte climática. La topografía como parte física del terreno. Su constitución y su vegetación.
Estos son los factores físico-naturales. Y los factores físico-artificiales, pues es todo aquello que entra como la infraestructura o el equipamiento urbano. Ahí debemos de ver redes de agua potable, luz, alcantarillado, y cómo están las conexiones, más algunas otras cosas extras. Hay que considerar también un análisis del contexto, es decir, lo que tenemos alrededor, lo que existe alrededor, porque eso también influye mucho en nuestro proyecto, en nuestras ideas. Entonces, ahí a partir de ahí hay un análisis del contexto, donde debemos de buscar o encontrar afinidades, contrastes, accesibilidad vial, análisis de uso del suelo, radios de acción. Y también debe de haber una funcionalidad interna, como es el coeficiente de ocupación del suelo, que es el CUS, el coeficiente de uso del suelo, el COS, perdón, y el CUS, el uso del inmueble y ahora también el ICUS. Entendiendo la factibilidad como la disponibilidad del predio, avalúos del terreno y de la construcción. En algunos casos, pues debemos de considerar ese tipo de concepto de tal manera que se pueda adquirir y pueda ser viable para nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos un análisis de emplazamiento donde vaciamos en este diagrama, en este esquema, en este dibujo, factores físicos, naturales, artificiales y de contexto. Ahí aparece, por ejemplo, una orientación, ¿sí? Que este es el norte, el trayecto del sol, hacia dónde corren los vientos dominantes. En cuanto a lo climático, lo siguiente es entender los límites del terreno, de dónde a dónde están los límites del terreno, si existe vegetación dentro del terreno, qué tipo de vegetación hay. Si estas líneas que ven son curvas de nivel, estas nos van indicando las posibles pendientes que pueda tener el terreno. No hay terreno que sea, ¿cómo se llama? Que esté completamente plano. Siempre va a haber ciertas irregularidades en el terreno. Y hay que ver si esas irregularidades nos permiten construir prácticamente plano o bien tendríamos que considerar que tenga que haber una serie de desniveles para poderlo realizar. Pues, posterior a ello, entender esta parte de la infraestructura, la vialidad, todo lo que existe en ese lugar para empezar a tener acciones. Por ejemplo, aquí tenemos este terreno donde hay dos vialidades primarias, son vialidades en doble sentido. Entonces, al final se concluye con que la esquina es muy importante y que aquí es una área adecuada, esta esquina es una área adecuada para una vestibulación peatonal, pero no para ingresar, por ejemplo, de forma a través de un auto al terreno. O sea, esta esquina no se permite construir o generar una cochera, sino que deberá ser a los lados. Ya a partir de ahí se determinará cuál sería, a través de este análisis, cuál sería el espacio más ideal. Esto nos empieza a determinar dónde debe de estar el mejor lugar para cada uno de estos espacios que empezamos a analizar anteriormente. Entonces, hablando de la selección de la alternativa, debemos de, primeramente, observar qué terreno es el más adecuado, la ubicación, y tener un contacto, dice, observación y contactación con el terreno seleccionado. El terreno nunca lo observamos a vistas aéreas solo en planimetrías, sino a nivel de vista normal o vista de observador. Y estas visiones no son estáticas, o sea, siempre debemos de ir a reconocer el terreno porque podemos encontrarnos otras cosas que a veces los datos, los planos o incluso las imágenes no nos dan.
La visita al terreno, pues también hay que hacerla varias veces y a diferentes horas y en diferentes días, porque eso nos permite también saber qué pasa o qué sucede en el terreno y así poder determinar acciones dentro y afuera del terreno. Se recomienda caminar por el terreno, permanecer en diferentes puntos, tomar notas y croquis. Los croquis son nuevamente dibujos. Hay que dibujar. Llegamos al punto de que debemos de tomar en cuenta todo esto para llegar al proyecto. Y aquí, pues, vemos parte de lo que sería su proceso. Esta ya será como la evolución de esta recabación de datos, así las estamos resumiendo para llegar al punto que es una etapa en la cual la consideran como etapa de conceptualización. Y habla de percepción del problema arquitectónico. La percepción no es más que la aplicación de todos nuestros sentidos en un problema que es de orden arquitectónico. Y en ese caso, hablando específicamente, por ejemplo, del terreno, o incluso del proyecto, de la idea del proyecto, es identificar el centro de gravedad del mismo de forma psicológica, así como geométrica y visual. Concientización de la interacción entre el objeto arquitectónico y viceversa. Hacer conciencia de esta interacción entre el objeto y el terreno o el objeto y el contexto. Y ahí aparece el equipamiento, la infraestructura, el paisaje. Pues a veces consideramos la línea de horizonte, ¿no? Hay lugares donde es muy importante entender la línea de horizonte. Los volúmenes, las alturas, la luz, las sombras, porque eso también es parte climática, pero que de alguna manera ese es el resultado de ello. Y aprovechar. Tenemos que tener un manejo espacial inicial, un estudio de alternativas, una zonificación, una serie de bosquejos que nos determinarán o que permitirán generar partidos. Los partidos son diagramas ya mucho más acercados a un proyecto, ya con cierta forma o con cierta idea de cómo pudiera ser el proyecto. Y esto, pues, aquí lo dice, aquí lo menciona, pues tenemos que hacer esquemas tridimensionales, tenemos que hacer croquis, tenemos que hacer secciones e incluso tenemos que hacer maquetas, con esa idea de poder entender nuestras ideas a través del terreno. También, digo, dentro de este proceso es importante encontrar los factores naturales, como son, y tomarlos en cuenta, el asoleamiento, las lluvias, la temperatura, los vientos, la topografía y la morfología del suelo. Estos, en determinado momento, pueden aprovecharse, pueden ganarse, debemos de protegerlos o debemos de evitarlos según la orientación, según la ubicación del terreno, según las condicionantes del terreno. Pero eso, primeramente, hay que entenderlo para luego ver de estos 4 conceptos cuál es el más adecuado para ello. De los factores artificiales, bueno, pues debemos de tomar en cuenta si el terreno tiene calles, si hay banquetas. Vuelvo a mencionar o a recalcar mucho la infraestructura, el equipamiento, la fisonomía del lugar, la tipología del entorno, los puntos y ejes focales o visuales que pueda tener el terreno o que podemos generar dentro del terreno. Y sobre todo las limitaciones y usos del suelo y las legales, o sea, las normativas. En el caso de los factores de funcionamiento, estas relaciones se dan entre el edificio y el entorno, entre el interior y el exterior, entre la unidad y el conjunto, y entre la planta y la sección. Eso hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Hay que buscar esas relaciones en cada uno de estos conceptos. Como ya habíamos comentado, vamos de lo general a lo particular.
En cuanto a los factores nuevamente de funcionamiento, están las interacciones, lo esencial, lo deseable, lo tolerable o lo indeseable, ¿no? Esas interacciones que puede haber en todo este ámbito entre el objeto arquitectónico y el terreno, o los factores que pueden influir dentro del terreno hacia el objeto. Debemos de tomar en cuenta los gradientes de intimidad. Y los gradientes de intimidad son estas jerarquías de espaciales. Hay partes públicas, hay partes privadas, hay partes de servicio. Entonces, hay una serie de gradientes, los cuales, dependiendo del usuario, pueden o no pueden accesar a una de ellas o a cada una de ellas. Hay que entender también los flujos, cómo fluye, cómo se circula, cómo se genera esa interacción espacial en el proyecto. Y hay que tomar en cuenta pues la parte vehicular y la parte peatonal, no nada más interna, sino que también la externa. Ahora sí, hablando un poquito y desmenuzando lo que está sucediendo con aquella tabla que les había mencionado, pues aquí encontramos nuevamente los factores psicológicos. Y el cliente siempre busca una situación en la cual se resuelva su necesidad, y el arquitecto busca, al resolver la necesidad, una conducta esperada del cliente. ¿Sí? Si le gusta, si no le gusta, si le parece, si se sorprende por la propuesta. Entonces, esa es siempre lo que estamos buscando como proyectistas, como arquitectos. Y esas conductas, pues no son más que las intenciones del proyecto o del edificio. Y se relaciona mucho la conducta esperada, o la conducta se refiere mucho a lo que es las emociones, los sentimientos, qué se siente, qué le gustaría sentir, las necesidades, ¿sí? Las intenciones. Y dentro de esas intenciones, pues está la parte simbólica y el emblema, es decir, algo que de alguna manera a ellos les simbolice, les permita generar un ámbito en lo psicológico de confort. Estas las podemos incluso desmenuzar aún más, como para poder entender más esta parte. Y estas son respuestas que pueden funcionar a cada uno de estos conceptos. Entonces, pues a través del ritmo, de la repetición, de la simetría, del equilibrio, de las proporciones que puede tener el espacio, de los colores, de las texturas, de los materiales, de los volúmenes, de esas jerarquías que a veces tenemos de forma espacial o de forma volumétrica. Y bueno, entender un poquito la analogía, pero esta está relacionada con la vegetación, con lo que nos rodea, ¿sí? Y la parte también cultural. Entonces, este factor psicológico se puede determinar a través de todo esto. Y bueno, hablando de los factores edificatorios y estructurales, pues podemos apoyarnos de una red modular, una cuadrícula, para poder determinar la ubicación más exacta, más precisa de castillos, de columnas, de zapatas, ¿sí? Y eso también ordena un poco más nuestro proyecto. Tener un criterio estructural, saber qué sucede con cada uno de estos elementos estructurales, cómo pueden funcionar a través de un criterio. No solamente se tiene que hacer un cálculo, sino estamos tratando de buscar que el proyecto pueda ser sostenible. Entender un sistema constructivo. Hay diversos tipos de sistema constructivo, va a ir de acuerdo al terreno, a un análisis de terreno que se hace para determinar cuál sería el mejor sistema constructivo para determinado espacio. Y bueno, ya ahí nos metemos en las cuestiones de instalaciones y entender los materiales. ¿Ok? Lo voy a construir. Por último, bueno, pues esta sería una evaluación, un análisis de evaluación. Primero, ante la selección de la alternativa del terreno,
el desarrollo de la alternativa y la definitiva para poder definir el proyecto. Eso sería, a grosso modo, todo lo que se tiene que desarrollar o todo lo que se desarrolla dentro de un proyecto. Y también para cerrar un poquito o resumir un poco, pues estos aspectos se dividen en tres: funcionales, edificatorios y plástico-formales. Y dentro de lo que son los edificatorios se divide en estructurales e instalaciones. También haciendo un resumen de ese listado funcional, pues debemos de tomar en cuenta que se debe de hacer un análisis de las necesidades usuarias y de contexto. Debemos de tener o considerar componentes de diseño. Debemos de tener una matriz de espacios y prioridades. Se debe de generar una matriz de interrelación de espacios. Y en el caso del análisis formal, debemos de tomar en cuenta la forma, el volumen y el espacio, las escalas, el sistema de proporción, los ordenadores primarios, la geometría, la unidad y diversidad, la masa y el equilibrio. Continuando con ello, en el análisis funcional es un diagrama de vinculaciones, un diagrama de flujos e intensidad de uso del espacio, la transformación de un programa de dependencias, un análisis y síntesis dimensional de zonas y áreas con la superficie del terreno. Y terminando con el análisis formal, una repetición, ritmo y énfasis, si es que así se requiera, analogías que de alguna manera nos permitan entender mejor la forma o el propio proyecto, y el desarrollo de ideogramas, que no son más que croquis, como si fuéramos a hacer una especie de recorrido virtual, pero lo hacemos a mano. En resumidas cuentas, pues lo que acabo de mencionarles, pues aparece en este tipo de láminas, donde en principio hay un análisis funcional y segundo un análisis formal. En el análisis formal desarrollamos toda la parte funcional, toda la parte de cómo el proyecto se tiene que desarrollar a través de entender funciones, de generar de entender actividades, de plasmar las actividades a diagramas para poder entenderlo y saber cuáles serían las acciones que tenemos en el proyecto. Y el análisis formal, pues es la parte externa, donde hay también una parte en la cual existe un orden geométrico, un orden de proporciones, para que realmente el proyecto se dé de forma armónica, en su forma. En la segunda parte de este proceso metodológico de diseño, pues hay una serie de diagramas que solamente lo único que nos están ayudando es a determinar un poquito lo que sucede con cada uno de estos conceptos que ya hemos estado viendo, y es una forma un poquito más diferente de poderlo entender. Vuelvo a repetir, es parte de todo un proceso y esto lo podemos nosotros ir aplicando de forma alterna. Para entender la conceptualización del proyecto, pues en principio debemos de tomar en cuenta que un concepto es una idea general del proyecto, y estas realmente resumen mucho lo que es parte del medio ambiente, las actividades, los valores, los conceptos, las tendencias y los enfoques. Todos estos diferentes, y tomar en cuenta las fuentes de información, que estas también nos van a permitir llegar a esa conceptualización del proyecto. Las fuentes son de información que nos permiten generar conceptos y que a través de nuestra creatividad y entender el medio ambiente, la coherencia y los preceptos, nos permiten llegar a una conjunción de varios conceptos dentro del mismo concepto. Espero que eh, no les no confundirlos, ¿no? Pero el medio ambiente, las actividades y los valores nos permiten cada uno de ellos generar una idea o un camino, que esas serían nuestras fuentes de información, para luego empezar a través de ello generar conceptos a través de un ámbito creativo. Y estos a su vez, digamos, como ponerlos en un medio
en este caso el medio ambiente, el lugar donde se da, y, y esto también nos permite tener o llegar a preceptos y a tener una coherencia en cuanto a nuestras ideas, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que pueden estar en la fantasía, pero que no son, que son irrealizables. Y todo esto es entender y comprender lo que sucede en cada uno de estos puntos para llegar a una idea general. La parte de la función, que son las actividades, es importante entender las actividades, pues están determinadas en varias etapas o varias, sí, varias etapas, ¿no? Como es el hombre y el medio ambiente, los contenidos en en el edificio, el hombre y las máquinas, que son los peatones y el vehículo, que pueden ser relaciones directas o relacionadas, ¿sí? En el hombre y las máquinas, pues están los peatones y los vehículos. En lo que sería el turismo, el servicio y la población es donde ahí entra la parte medioambiental y lo que contiene el edificio posible. Es decir, estamos hablando, ejemplificando un poquito el punto. Debemos de tomar en cuenta entonces, debe de haber cualidades de la actividad. ¿Qué cualidades hay en cada una de esas actividades? Y luego ordenarlas, es ordenar esas actividades para que exista un bien funcional. Lo ideal es que se considere uno como usuario, para que a través de yo ponerme en esa situación, descubrir todas las actividades que pueda haber. Y una de ellas es relacionarlas y también hay que descubrir las actividades de las cuales resulten. Esas actividades le proporcionan al arquitecto armas para poder desarrollar su proyecto o su idea. La función, en un género, la función es la principal preocupación y al ordenarlas nos permite ser eficientes. La función también contempla el espacio, la geometría, el contexto y la limitante. Consideradas de primordial importancia en cualquier género arquitectónico. Estas cinco etapas, cinco momentos, en todo momento, en todo proyecto existen. Y entonces el usuario, a través de su actividad, le brinda información al proyectista y el proyectista empieza a descubrir eh, la idea, la función, a través de sus usuarios. En ese esquema, vemos que diagramáticamente, pues hay diversidad de actividades, donde aquí lo único que se tiene que hacer es ordenarlas, ¿sí? Y estas nos permiten generar áreas o espacios para aunárselo al proyecto. Estas también, estas áreas o espacios, también debemos de tomar en cuenta que debe de tener una vinculación adecuada a partir de todas sus actividades. Las actividades se dan a través de esa función óptima del edificio para que pueda funcionar, pero también están apoyadas de una normativa. Ay, perdón. Ay, perdón. Eh, en cuanto a lo que sería el espacio, pues debemos de considerar, o el espacio debe de responder a las actividades que se determinan dentro de él. El espacio y la actividad es una relación muy fuerte. No puede haber, ¿cómo se llama? Una cosa sin la otra.
y el espacio no debe ser mayor o menor que el necesario para contener las actividades que le correspondan. El espacio no deberá, perdón, el tamaño de los espacios para el movimiento o el traslado debe de responder al volumen del tráfico que se espera. Es decir, hay espacios que a lo mejor contienen mucha gente y a la hora de hacer el traslado, pues debe de tener una circulación mucho más amplia y se debe considerar un espacio que pueda circularse de tal manera que no contravenga la función. El agrupamiento de las actividades da como resultado el número de espacios necesarios, es decir, en la medida que nosotros vamos, ¿cómo se llama? Eh, vamos clasificando los espacios perdón, las actividades, vamos generando espacios y esos nos van determinando un orden. Y existen varios tipos de espacios, o bueno, están considerados varios tipos de espacio como el espacio psicológico, el entender que pueden existir barreras visuales y también el entender que podemos tener una amplitud visual en cada uno de ellos. Existen espacios que son completamente, ¿cómo se dice? Estáticos. Aquí tenemos un ejemplo, un espacio estático, pues es realmente, lo vemos en sección, es un elemento pues muy rígido. Y también están espacios direccionales, donde aquí el espacio toma muchas alturas, muchos elementos que permiten que se dinamice y que visualmente tenga un impacto tal que, que de alguna manera genere variantes dentro del mismo lugar, dentro del mismo espacio. La parte geométrica, bueno, la geometría, aunque aparentemente no lo consideran, la geometría influye mucho con el clima y con el contexto, o el clima más bien, eh, es ese eslabón entre la geometría y el contexto. Se debe entender las superficies, las relaciones, el volumen, las líneas, las caras, el contexto. Estos son elementos que son importantes dentro del orden geométrico. Y esto nos permite también tener un orden acerca de las ecotecnias, el espacio, los muebles, los muros, las puertas y las ventanas. Porque al final de cuentas, mediante este orden de elementos, la geometría genera una composición. Eso también nos conlleva a lo que son elementos de la unidad. Y pues ese elemento de unidad es desde buscar el mayor grado posible de relaciones geométricas entre todos los elementos del edificio y su contexto. La regularización de las formas conservando la función óptima mediante el ajuste. Y estos, a través de la geometría y el propio contexto, nos brindan elementos como la dimensión, el tamaño, las cualidades, las caras, el volumen, la altura, los criterios, la línea, el centro, lo flexible y lo mixto. En el siguiente casillero, pues hablamos de un ordenamiento del proyecto y ahí entra el ordenar los espacios por su jerarquía. Hay espacios como una sala, un comedor, pues que tienen una jerarquía mayor que, por ejemplo, un baño o un área de servicios. Y bueno, esta jerarquía, pues, al generarla a través de este orden, pues, da las bases que regirán el propio proyecto, ¿sí? Y bueno, se tienen que estudiar a detalle cada uno de los elementos que conformarán el proyecto.
mediante el medio ambiente, la altitud, la longitud, la belleza, la unidad, la geometría, el área, la dimensión y la jerarquía. Y bueno, pues hay tres puntos en los cuales la creatividad tiene que, dentro del proyecto, como creativos, debemos de tomar en cuenta nuevos criterios, nuevas cualidades dentro del espacio o nuevos elementos también. Entonces, esto nos permite ampliar o desarrollar de mejor manera nuestras ideas, estar en ese ámbito de creatividad. Y siempre, siempre buscar que los elementos, los que participan de ellos, sean coherentes entre sí y la propia naturaleza. Debe de haber un equilibrio. Y hablando de contexto, bueno, pues debemos de considerar actividades, los espacios, el clima y la geometría, que estos nos van a permitir, dentro del mismo, buscar un desajuste entre la unidad media y su entorno y el medio ambiente. Buscan un ajuste. Los elementos del edificio, a través de los elementos contextuales, al momento pues parece que es una especie de choque, pero quien lo va a resolver pues es el arquitecto, que permite estudiar perfectamente las relaciones bilaterales, tanto de una parte como de la otra, donde las actividades tendrán que tener esa armonía y, y deben de estar en correlación el edificio y el contexto. Y bueno, pues se tiene que también hacer un estudio de circulaciones, ya lo habíamos platicado, tanto viales como peatonales, un análisis de las actividades existentes y la del edificio futuro, considerando pues ese medio ambiente. Y bueno, pues así como para redondear todo, pues se tendrán que hacer algunas vistas este, para entender el proyecto. Y bueno, pues hablando del entorno inmediato, de lo que existe alrededor de este edificio, pues es tomar en cuenta primeramente su ubicación, eh, el, la orientación, entender cómo están los sentidos de los vientos y pues aplicar conceptos de bioclimatismo. Las primeras ideas, lo primero que de alguna manera podemos llegar a desarrollar, pues son ideas que las consideramos ideas generatrices, donde existe la relación volumétrica manejada a base de proporciones. Las proporciones conducen a una integración de la forma y, y en este caso, por ejemplo, que se está jugando, pues ya entran como conceptos, ideas mucho más específicas donde el escalonamiento del volumen da por resultado la construcción del edificio. El elemento de mayor altura actúa como matriz que comunica con todas las partes, es decir, es ese elemento regente y que domina, o el elemento dominante, perdón, que domina los demás espacios, ¿sí? Que, que marca mucho esa posible actividad. Y bueno, ya se generan otro tipo de conceptos como dar una sensación de pirámide y que esa sensación de pirámide pudiera ser estable, que da estabilidad y que psicológicamente te da seguridad. Y esta proporción o estas medidas, si las multiplicamos, pues nos da una sucesión rítmica y que permite pues ese juego piramidal que puede tener el proyecto. Ese es un ejemplo. Y el clima, bueno, pues el clima es importante, es muy importante para poder desarrollar el proyecto. Y pues se debe de hacer un estudio bioclimático previendo al edificio del asoleamiento, ¿sí? Aprovecharlo o preverlo.
aprovechar la energía. Ya sabemos que ya hay bastantes elementos para poder aprovechar la energía, como los calentadores solares, las fotoceldas. Eso pues permite que a través del clima se pueda aprovechar mejor un proyecto, ya que estas nos permiten transformarla y regresar y refrescar los espacios con los vientos, es decir, también tomar en cuenta los vientos para que estos espacios tengan un confort bioclimático, ¿no? Se debe recomendar una iluminación natural, ya sea a través de patios o y que estos mismos te permitan la circulación del viento. Debemos de tomar en cuenta esa orientación, buscar alternativas para que la orientación sea óptima y esto nos permita que los espacios gocen de buena iluminación y, un buen confort. Las circulaciones deben ser claras y con una fácil conexión, es decir, no deben de ser muy rebuscadas y permitiendo pues también esa funcionalidad, esa practicidad en el espacio. Y la circulación la podemos también relacionar con lo que sería la geometría, que es la geometría aplicada, podemos decirlo de esa manera, donde se busca una modulación, donde se busca una combinación de proporciones, donde se busca que la planta y el asado tengan una unidad, una comunión, una armonía, y que pues esta modulación también nos permita construir una mayor facilidad al momento de aplicarlo en obra. Y la misma geometría nos remite a la estructura. ¿Sí? La estructura pues debe de estar adecuada y con cierto movimiento. La estructura o el entramado estructural no debe de causarnos ningún problema en lo formal ni en lo funcional de la casa, sino que la parte estructural es también algo que puede ser plástico y que algo que también puede ayudarnos también a adquirir un orden y a buscar una relación de geometría para que los espacios vuelvan a ser mucho más eficientes. Y pues hay que entender pues que debe de haber losas, que debe de haber traves, que debe de haber columnas y que debe de haber zapatas. En cuanto al aspecto de simetría y equilibrio, pues la geometría también ahí entra y denota una relación conceptual de equilibrio en los elementos y se busca ese equilibrio, eh, esa armonía nuevamente ya en lo formal. Y pues esa es como una de las partes importantes que se debe de considerar en el proyecto. Y pues generalmente tenemos ahí ejes que de alguna manera nos van determinando incluso eh, partes visuales o incluso la determinación del desarrollo del proyecto. En algunos momentos, pues puede haber una adición y sustracción, donde también a través de ese equilibrio, porque bien podemos decir que pudiera ser desequilibrado, pero si analizamos un poquito más las cosas, podemos entonces a lo mejor quitar aquí y poner acá, y quitar aquí y poner en otro lado. Y eso nos permite también formalmente, perceptualmente, buscar ese equilibrio. Y creo que es el último, en la unidad y conjunto, donde una unidad formal de conjunto nos permite tener una identidad volumétrica. Y en este caso, que es un elemento con un patio central, pues el patio es la parte importante y que determina el desarrollo del propio proyecto.
Por último, veríamos el proceso arquitectónico en la capa 3, donde todo esto que hemos estado comentando, que hemos estado viendo, lo vamos a desarrollar a través de esquemas y diagramas con la idea de poder evaluar lo que hacemos y a la vez ir determinando, ir desmenuzando este proyecto para saber cómo todos los elementos interactúan en la idea. Pues aquí, por ejemplo, hablando del medio físico, aquí aparecen los vientos dominantes, viene una orientación, hay un terreno, donde en ese terreno hay una pendiente, y este es una escuela que está ubicada junto a está en Zapopan, este, está pegada a una escuela de las mismas características, nada más que esta escuela es una secundaria, la que está arriba, y la que está abajo es una continuidad de esa escuela secundaria. Puede ser, digamos, preparatoria, o puede ser ¿cómo se dice? Un centro de capacitación. Este es un centro de capacitación técnica, cultural y deportiva para sordos. Es un poquito más especializada. A un lado hay una industria y está ubicado, todo el terreno está ubicado en una zona industrial en Zapopan. Aquí vemos las plantas, cómo es todo lo que existe alrededor del contexto. Está sus vientos dominantes, su orientación, y hay una sección del terreno. Esta es la sección del terreno. Para entender el terreno. Lo siguiente es las vialidades y los ejes de remate. En las vialidades y en los ejes de remate vemos cómo es su vialidad, es un área de doble circulación en una esquina, y estas líneas son las visuales que tienen los carros al momento de ir circular, o incluso también del peatón. Entonces, vemos que esta área es la más importante y empezamos a considerar que este pudiera ser un posible ingreso, donde se remata con uno de los muros que bordean el terreno. Esto sería un esquema preliminar donde el diagrama nos va indicando la idea, ¿no? O sea, estos rayones que se ven relativamente muy feos, pues nos dicen que por aquí va a haber un espacio, aquí hay otro espacio, y aquí van a estar una serie de áreas o de espacios que van a conformar el proyecto. Ese es como el primer esquema, por eso se dice esquema preliminar. A través de esa idea, pues generamos una zonificación. En la zonificación que nos encontramos con que ya está determinada por áreas, vemos que hay un área, una zona de ingreso, una zona de técnico industrial, una zona cultural, una zona educativa y una zona deportiva. Y estas las vamos a ir colocando en el terreno de acuerdo a su orientación, de acuerdo a su dimensión, de acuerdo a su relación espacial, donde éstas interactúan entre sí, pero que tienen un flujo que nos determina la forma en cómo podemos circular. Ya un poco más específico, ya está aquí por cada una de estos espacios, y cómo este espacio se convierte en un área que conecta a todos los demás, una especie de distribuidor. En la esquina, como parte muy conceptual, se encuentra el área administrativa como elemento de poder, un elemento de control, un elemento que se marca dentro de, y que permite que al momento de ingresar, pues sea lo primero que veamos. Hay un ingreso alterno, porque un auditorio tiene ingreso hacia el interior, pero también puede haber un ingreso hacia el exterior o una salida. Y aquí hay una plazoleta en la cual
para no ingresar por aquí, podamos tener un acceso directo a lo administrativo o bien hacia el auditorio. Llegamos al punto del partido o el parti, que en término francés es usado en los ateliers de bellas artes para un enfoque inicial o un esquema elegido para la asociación de un diseño. Es la idea central o la esencia de una edificación. Un diagrama, un parti puede describir los ingresos, la volumetría, la jerarquía y, pues el espacio. Entonces aquí ya está determinado ya con más precisión cómo es ese parti. Y algunas consideraciones, por ejemplo, en el caso de las áreas que tenemos aquí, ¿sí? Donde está estacionado un auto en cada uno de los cajones y se están sembrando 4 arbolitos que le permiten generar sombra para no construir más, sino para aprovechar la vegetación que puede haber. Y pues a partir de ahí pues se genera la geometría donde hay ejes que ordenan el proyecto y que van dándole un poco más de orden al proyecto para que tenga una armonía mucho más clara y tenga una definición más precisa respecto a los espacios, a las proporciones y a la forma. Entonces, aquí aparece la geometría, cómo interactúan estos ejes a través de ordenar este terreno, ¿no? Y hay algunos conceptos como que el círculo en planta como elemento conectante entre dos líneas. O sea, aquí, por ejemplo, hay varios círculos, ¿sí? Que nos permiten, pues, como una especie de mecanismo para poder girar, para poder este, plegarse. La línea recta como elemento de contraste con las zonas verdes, es decir, eh, la volumetría es muy lineal y, y hace un contraste con todo lo que sería la parte de vegetación. Eso permite pues que haya un contraste y pues ¿cómo se llama? Y eso podamos irlo, ¿cómo se llama? Aplicando. Y por último, pues estarían todos los bocetos de esa idea para poderla eh, pues complementar. De tal manera que sabemos que cada uno de estos edificios, cómo va a ser su forma, qué textura puede tener, cuál es la proporción, y todo esto nos permite pues como esclarecer más y expresar más nuestras ideas. Este ya sería el proyecto definitivo, donde geométricamente pues vemos esos ejes, se alcanzan a notar un poco en los caminamientos, los centros que coinciden con cada uno de ellos. Se busca ese orden para que el proyecto pues armónicamente funcione. Estos ya son algunos dibujos ya definitivos del propio proyecto, de cómo está constituido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Creo que quedó muy claro para todos, muy bien expresado. Pero aún así, vamos viendo si alguno de los chicos por medio del chat nos quiere hacer alguna pregunta para que el maestro nos pueda contestar. Vamos dando unos minutitos en lo que se animan a escribir. Espero que No no sé haya si sido muy alguno, aburrido, ¿eh? no, para nada. No sé si alguno de los profesores presentes quieran hacer algún comentario antes de pasar a las preguntas de los chicos.
El chat está muy, muy tranquilo. Yo creo que todo quedó claro entonces. Se me hace que ni estaban. Los escuché muy silenciosos. Sí, tenemos 83 asistentes. Ah, de veras, no, ni una preguntita, algo así como para, además terminarme mi café. No, nada, los chicos no están preguntando, entonces eh, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. A ver, ya, yo sabía que era cuestión de que se animaran. Ana Paulina dice, profesor, para usted, ¿cuál es la parte más importante del programa arquitectónico? Bueno, creo que la parte más importante es el problema, porque sin el problema, pues no hay nada. Entonces, debemos de, bueno, mis maestros en algún momento dado me dijeron, es que el problema no existe. El problema tú lo determinas y tú ves las acciones y lo problematizas para generar ese problema, pero en términos generales no hay problema. Nosotros tenemos que problematizar las acciones para que exista un problema y así darle una solución. De otra manera, no existe nada. Entonces, pues creo que esa es la parte importante. Y esa parte, pues, la vamos a determinar a través de la observación, a través de situaciones que a lo mejor podemos vivir. Lo que yo al final les acabo de mencionar, pues, yo tengo un hermano que es sordo. Entonces yo vi la problemática, de los sordos, ¿sí? Porque ellos en este caso tienen, ¿cómo se llama? Tienen limitada su educación. Digo, ya ahora creo que es un poquito más amplia, pero en el caso de mi hermano, pues él estudió solamente la primaria. ¿Y por qué no pudo seguir estudiando? Pues porque no había escuela como una secundaria o como una preparatoria. Aunque tenía las posibilidades de seguir estudiando, eso estaba limitado. Por lo tanto, lo que yo pensé en ese momento, pues es generar un edificio que cumpliera las necesidades que se requieren en ese momento. Pero eh, si lo pasamos a otro ámbito, pues no hay problema. O sea, ellos terminan su primaria y ya, tan, tan, se acabó el problema. Entonces nosotros determinamos esas acciones y buscamos una solución. Muchas gracias, maestro. Dentro del chat tenemos algunos comentarios públicos y privados. En general dicen que muchas gracias por la exposición, que todo quedó muy claro. Entonces, Así dicen, pero ahora yo les voy a preguntar a ellos a ver si ellos me pueden responder. yo creo que sí sería conveniente para que veamos si realmente quedó claro. Bueno, de todas formas, eh, como ya saben la dinámica, estas sesiones se graban, se comparten con sus profesores y pues ya cualquier duda que salga posterior a esto, cuando se empiece a aplicar, que es donde yo digo que ya nos van a surgir un montón de dudas y que ya no tengamos a nuestro excelente expositor, pues van a tener que checarlo con sus profesores. Pues, sin más, yo creo que siendo las 10:43, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias también a nuestro ponente. Y bueno, termino grabación. Muchas gracias.